Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos. Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, leyendo una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. La voy a leer lentamente para que usted pueda seguir la lectura con la Biblia que usted tiene en casa. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Hemos estado hablando de la oración y ciertamente sí de los errores en la oración, de maneras equivocadas, hasta de supersticiones relativas a la oración, de motivos carnales en la oración, de afirmaciones en torno a la oración, de cosas que no están en la Biblia o que incluso conceptos en la oración que contradicen la Biblia. Pero no estamos diciendo, no se vaya a malentender, no estamos diciendo que no sea importante orar. Es muy importante orar. Este pasaje comienza diciendo que Jesús quería mostrar a sus discípulos qué tan importante era orar sin desmayar. Y cuando Jesús hace la aplicación de la parábola, ya cerrando el pasaje, dice: cuanto más vuestro Padre Celestial no contestará a sus elegidos que claman a Él de día y de noche. Entre las Biblias que nos acompañan hoy, tenemos a la versión en la lengua navajo, una lengua de las tribus Pieles Rojas del territorio que hoy forma los Estados Unidos. Una Biblia completa en navajo. Y también un Nuevo Testamento en apache con traducción al inglés, una edición bilingüe, inglés y apache. Y bueno, aparte hemos leído la Nueva Traducción Viviente y estaremos citando otras traducciones. Es bueno porque las traducciones, conservando la idea central, pero usando cada traductor distintas palabras, nos permiten entender mejor el pasaje. Detrás mío tengo una pintura, un dibujo, precisamente de una mujer representando a esta viuda que, frente al juez, clama para que el juez simplemente cumpla la función para la que existen los jueces. Ahora bien, pero cuando oramos, y si hablar con Dios es orar, entonces necesitamos preguntarnos, como es el título que usted ve allí en nuestra transmisión, ¿cómo es ese Dios a quien oramos?
Y podemos saber algo de cómo es ese Dios porque Él se ha revelado. En la Biblia, Dios ha dejado conocer sus atributos, su carácter. Entonces nosotros, para platicar con Él, vamos a recibir mucha ayuda, mucha iluminación, si consideramos lo que Él ha dicho de sí mismo, cuáles son las cualidades de su ser, es decir, sus atributos ontológicos, cuáles son las formas de su carácter, sus atributos morales. Cuando nosotros entendemos eso, o cada día lo vamos entendiendo un poco más, nuestra oración puede adquirir otra dimensión, otras características también. Por lo pronto, recordemos esto, la oración no convence a Dios ni lo mueve. Voy a dejar sentado algunos puntos que usted podrá ver en su pantalla. ¿Cómo es ese Dios a quien oramos? Bueno, lo primero que hay que saber es que la oración no convence a Dios ni lo mueve. No se deje engañar por estas peticiones de oración en las que hay que suponer que si todos pedimos o si pedimos mucho, o que Jesús mismo nos está diciendo que oremos todo el tiempo porque fuese necesario convencer a Dios. No, no podemos convencer a Dios. He visto muchas publicaciones en donde se dice es que debemos de mover a Dios con la oración. O sea, Dios es un ser quieto o indolente o incluso flojo que necesita que las criaturas que Él ha hecho oren para que Él se quiera mover o lo tengamos que convencer de moverse. La oración me transforma a mí porque es búsqueda y entrega. Si juntamos estos dos puntos ante la pregunta de por qué tenemos que orar todo el tiempo y por qué es tan importante la oración, la primera frase es: no oramos todo el tiempo porque necesitamos convencer a Dios. No oramos porque hay que mover a Dios para que haga algo. No. La segunda frase es correcta. Oramos todo el tiempo porque la oración nos transforma a nosotros. La oración hace que cuando yo platico con Él y en esa plática me entrego, cuando entrego mi ser, cuando confieso mis pecados, cuando busco su voluntad, el que está siendo constantemente transformado con ese clamor de día y de noche, soy yo. Siguiente, Dios no está tan interesado en resolver mis problemas. La mayor parte de las oraciones está enfocada a pedir por los problemas. Nuestras oraciones personales, la mayor parte del tiempo son por nuestras peticiones. Las peticiones que otras personas nos hacen de orar también son pues por necesidades. Por favor, oren por tal persona que está enferma, por favor, oren por tal problema que tengo, unámonos en oración porque Perenganito está en una tribulación. Y sí, por supuesto, y ya lo veremos, la oración intercesora, porque vamos a platicar de cómo oraba Jesús. Y ahí platicaremos de la intercesión. ¿Es correcto que yo quiera que otros oren por mí? ¿Y es correcto que otros me pidan que yo ore por ellos? Sí, es correcto, pero lo que estoy diciendo es que Dios no está tan interesado en contestarnos en el sentido de solucionar nuestros problemas. Creo que eso es claro en la experiencia. Si cada vez que yo tengo un problemita dijera, Dios ayúdame y el problema se resuelve, diríamos, es como una magia. Este Dios efectivamente se parecería al genio de la lámpara de Aladino. Pero Dios no está tan interesado en resolverme este y aquel problema, sino en transformarme a mí, lo acabamos de decir.
Si el hijo de usted llega de la escuela y le dejaron unas operaciones aritméticas que le cuestan mucho trabajo, y él dice, papá, resuélveme la tarea, mal haría el papá en decirle, no te preocupes, yo te resuelvo el problema, y esta mañana se lo presentas a tu maestra. Si el padre realmente quiere ayudar al hijo, se sentará con él y lo orientará y le explicará hasta que el hijo sea capaz de resolver el problema. Entonces Dios está interesado en transformarnos, no en quitarnos problemas. Por eso la siguiente línea dice, ¿en qué está interesado Dios? En modelarme a la imagen de Cristo. Dios quiere modelarme a la imagen de Cristo. Y platicamos la reflexión anterior sobre Jacob y esa lucha con el ángel. Y lo más importante no es que Jacob haya resuelto sus problemas o conseguido sus peticiones en aquella lucha. Efectivamente, Dios lo bendijo, transformándolo. Recuerde cuáles son las bendiciones importantes. La bendición importante no es que Dios me dé un carro nuevo. La bendición importante no es que Dios me dé más dinero. La bendición importante es que Dios me esté transformando a la imagen de Cristo. ¿Por qué digo que la oración nos transforma a nosotros? Que es necesario practicarla constantemente, entre otras cosas, porque nos transforma. Bueno, porque el ángel descoyuntó a Jacob. En esa lucha, antes de que Jacob recibiera la bendición, el ángel le zafó una parte de la cadera y la pierna. De tal manera que de ahí en adelante, aunque tuvo un nombre nuevo, ahora se llamaba Israel, conoció otra bendición más importante. Desde ahí hasta que murió, Jacob fue una persona coja. Incluso hay una regla de la comida, que los judíos no comen cierta parte de la cadera del animal, en recuerdo de esta batalla que tuvo Jacob. Lo que quiero decir es que esto significa que el ángel le quitó a Jacob la fuerza. Antes de bendecirlo, le lastimó, le inhabilitó uno de los puntos donde se concentra la fuerza de nuestro cuerpo. Era necesario. Antes de que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiera, es necesario que nosotros nos rindamos a Él. Necesario que Dios nos quebrante, que nos quite aquello en lo que todavía confiamos que no es Él. Entre eso, que dejemos de confiar en nuestra prudencia, en nuestra espiritualidad, en nuestra bondad, o incluso en la oración como una fórmula mágica. Hay quien tiene fe en la oración. La fe debe estar en Dios. La fe no está en la oración. Suponer que hay una manera estratégica de orar es tener fe en la oración. Sigo. Si un juez que no cree en Dios atendería a quien le pide insistentemente, cuánto más Dios, que es justo, atenderá a quienes han clamado toda su vida para que llegue la justicia. Aquí hay varias cosas que considerar. Primera, que les dije que cuando alguien lee esa parábola puede pensar que así como esa viuda le pedía constantemente al juez, nosotros tenemos que pedirle a Dios todo el tiempo para que Él nos oiga. No es para eso. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo un contraste aquí, como el que hace en los siguientes versículos del capítulo 11 de Lucas, que ya estudiamos. Esos versículos que van a partir del 11:11, dice, ustedes los que son padres,
Si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Aquí hay otra comparación análoga a la que está haciendo Jesús ahora en el capítulo 18. Si nosotros, a pesar de que somos pecadores, los padres terrenales, le damos a los hijos cosas buenas, no solo les damos cosas buenas, sino que estamos preocupados por darles lo más que podamos, por traerles una comida nutritiva, aunque a veces ellos no quieran comer. Entonces Jesús dice, cuánto más vuestro Padre Celestial. Si ustedes pecadores tienen este amor con los hijos, cuánto más el Padre no les dará cosas buenas, no les dará el Espíritu Santo. Bueno, la comparación es igual, y si se quiere todavía más contrastante, en el capítulo 18. Porque si un juez injusto, que no tenía temor de Dios, que no tenía principios éticos, solo para que no le importunaran, atendió a aquella viuda, ahora Jesús está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les va a contestar a ustedes? Si un juez malvado terminó contestando, ¿cuánto más el Padre contestará? Por eso es importante que entendamos cómo es ese Padre, cómo es ese Dios a quien oramos. No está diciendo, solo reitero eso, Jesús no está diciendo que Dios es tan sordo o tan duro de corazón que hay que estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que lo convenzamos. Lo que está diciendo Jesús es que si los hombres malvados terminan haciendo justicia, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos? Atributos divinos, dice nuestra siguiente lámina, y el primero que he colocado allí es la omnipresencia. Dios está en todas partes. Quiere decir, ¿cómo ayuda esto a mi oración? Cuando yo imagino un Dios lejano, un Dios que no sé dónde está, un Dios que tal vez me escuche o no me escuche porque está arriba de las nubes, pues mi oración se empobrece. Pero si para comenzar yo sé que Dios está aquí donde yo estoy, leo Hechos 17, 27, las palabras de Pablo en Atenas. Para que busquen a Dios, está hablando que todos los hombres busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El hombre debe buscar a Dios, no lo ha encontrado porque no quiere tener una comunión con Él. Pero si el hombre le busca, lo encuentra porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y se lo está diciendo a los atenienses que no eran cristianos. El verso 28 dice, porque en Él, es decir, en Dios. ¿Qué tan cerca está Dios? Verso 28, en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué tan cerca está Dios de mí? Si en Él vivo, si en Él me muevo, si en Él soy, no está lejos. Por eso yo les había comentado ya que si Dios no estuviera presente, si yo no estuviera en Dios, no existiría. La existencia me viene dada por Dios, porque estoy en Dios. Dios que es el ser, Dios que es el todo. Si no hubiera un ser que lo llenara todo, solo habría un vacío, solo habría la nada, y en la nada yo no podría existir. Existo porque estoy en Dios. Entonces, primer punto, cuando oramos, tengamos plena conciencia de que Dios está aquí donde yo estoy, en cualquier lugar. Si es el templo, si es mi casa, si es la calle, si estoy en la cárcel,
si estoy en la montaña, si estoy náufrago en el mar. Dios está en todo lugar. Siguiente atributo, la omnisciencia. Omni quiere decir todo, scientia, conocimiento. Dios lo conoce todo. Qué interesante, porque usted estará de acuerdo conmigo que a veces oramos como si Dios no supiera las cosas. Entonces, cuando ya para empezar tenemos claro que Dios está aquí, que Dios lo sabe todo, mi oración puede tener otro cariz. Dios sabe lo que pienso, lo que necesito, aún lo que todavía no le digo. Por eso evitemos esas oraciones innecesarias en cuanto a los detalles, como si Dios tuviera necesidad de ser informado. Algunos versículos que reiteran lo que estoy diciendo. Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todavía no empiezo a orar. Todo lo que yo vaya a orar, Dios ya lo sabe. Lo sabe de antemano. ¿Ve? Interesante, ¿no? Lucas 12, 30, que por cierto ya reflexionamos, en palabras de Jesús, porque todas estas cosas, las que la gente pide, ¿no?, buscan las gentes del mundo, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial o vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Bien, entonces estoy orando a un Dios que sabe mejor que yo cuáles son mis pensamientos más profundos. Estoy orando, hablando con un Dios que conoce mi corazón mejor que yo lo conozco. Estoy diciendo unas palabras que yo apenas conozco, que apenas articulo y pienso, pero Dios ya las conocía. Estoy pidiéndole a Dios por algunas necesidades que Él ya sabe que necesito, valga la redundancia. Ya Dios está enteradísimo que he menester lo que le pido. No quiero aburrirle con reflexiones, pero si Dios es eterno, si Dios no transcurre en el tiempo como nosotros, pasando del pasado hacia el futuro, si Dios es eterno y ante Él están presentes todas las cosas pasadas, presentes y futuras, quiere decir que mis palabras, mis necesidades y hasta mis pecados han estado siempre conocidos de Dios. Dios sabe lo que cada ser humano sufre o necesita, porque a veces cuando nos piden que oremos, oren por tal grupo de cristianos que está en tal país y que está siendo perseguido. Y sí, ya dije que hay que interceder. Ya veremos por qué. Pero no lo hagamos como si Dios no lo supiera. Señor, es que tu pueblo en tal lado está siendo perseguido y queremos pedirte que tú actúes. Dios lo sabe. Donde cada uno de sus hijos y donde cada uno de los seres humanos está, allí está Dios, omnipresencia. Y lo que esa persona está sintiendo, pensando, sufriendo, decidiendo, Dios lo sabe. Digamos en antropomorfismo bíblico, Dios lo ve. No solo lo ve, sino como veremos en su siguiente atributo, Dios también lo sufre. Cuando yo le pido a Dios por alguien que sufre, Dios está allí y Dios lo sabe y Dios también sufre. ¿Qué interés tengo al decir esto? No que no ore por los demás, porque es correcto que yo sienta la carga y la solidaridad por el otro, pero
no lo hagamos como si es nuestra oración la que va a lograr que Dios se interese por el otro. Es que si no oramos por estos hermanos que están sufriendo, Dios no va a hacer nada, porque nosotros no oramos. No, eso no dice la Biblia. Dios está con ellos, conoce su sufrimiento y Dios hace lo que Él considera sabio hacer y lo que ellos están dispuestos a recibir de Dios. Si yo oro o si no oro. Yo tengo que orar, eso ya quedó claro. Está allí y lo sabe todo. Dios no necesita que yo le informe nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de verdad que han llegado peticiones, por ejemplo, de sanidad, para solicitar a Dios la sanidad. Hermanos, pidamos que se regeneren los huesos de fulanito de tal y que también que su corazón, que así. Peor que médicos, queremos presumir de que sabemos lo que tiene, lo que necesita y que le tenemos que decir a Dios con detalle, como si al no informarle a Dios o no pedírselo todo, Él va a hacer las cosas a la mitad, hasta donde yo le dije. El siguiente atributo de Dios es el amor. Por eso acabamos de decir, si Dios está allí, también Dios sabe lo que necesito o lo que sufro y sufre conmigo. ¿Por qué sufre conmigo? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice en su versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí he puesto en negritas esta afirmación que es de las más importantes de la Biblia. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. La Biblia, al no ser un libro de filosofía, se preocupa poco por darnos definiciones. Por eso es tan significativo que en esta ocasión sea tan puntual el escritor y nos diga la culminación de la revelación bíblica. Toda la Biblia es una historia de cómo Dios ha redimido a su pueblo y cómo se ha ido dando a conocer. ¿Y en qué momento llegamos al punto más alto, al pináculo de ese conocimiento? Cuando la iglesia de Jesucristo, sus discípulos, empiezan a conocer a Dios y a entender a Dios, a estructurar la lectura de las Escrituras y su teología a partir de este fundamento, de este axioma, porque Dios es amor. Ahora bien, entonces, yo le estoy pidiendo a Dios, a un Dios que está aquí, a un Dios que lo sabe todo y a un Dios que, ahora voy a Romanos 8, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ve por qué le digo que no tenemos que convencer a Dios? Dios nos dio ya el regalo supremo. No hay algo más alto, más grande que Cristo. No hay nada que Dios nos pueda dar que sea mayor que haber dado a su Hijo. Y entonces, si dice este versículo, si Dios no retuvo, no pensó o no se rehusó a dar a su Hijo, si ya dio lo más grande, ¿por qué no nos daría todas las cosas? ¿No? Ahí está la pregunta de Pablo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No tenemos que convencer a un Dios que ya nos ha amado hasta entregar su propio ser por nosotros. Y el versículo que todos conocemos de Juan 3:16, pensémoslo relacionándolo ahora con la oración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, estoy orando a un Dios que me amó de tal manera que dio a su Hijo. Y de una vez se ha dicho, para que todo aquel que en Él cree, es decir, la fe, no como una fuerza positiva
para decretar o conseguir o crear cosas, sino como la respuesta a esa muerte de Cristo. Todo el que cree reciba vida eterna, no sea condenado. Bien, entonces, cuando clamo en grande necesidad, porque sí, claro que sentimos la necesidad de orar. ¿Y qué digo de orar? De clamar, como dice el texto de Lucas, los elegidos que claman, lo que nos lleva a la memoria el Salmo 42. Como el ciervo, el venado, clama por las corrientes de las aguas, como el ciervo brama, un bramido muy intenso, muy fuerte, que se oye a grandes distancias. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sí, clamamos, por supuesto que clamamos. Y sobre todo cuando tenemos esa gran necesidad, pero hay que hacernos esta pregunta que coloco ahí en el texto. ¿Acaso me amo yo o amo a alguien más de lo que Dios nos ama incondicionalmente? Es que a veces pedimos como si Dios no nos amara tanto. Insisto en que hay que convencerlo de que pues me conteste porque tengo un gran problema. Recuerde, Dios le ama a usted más de lo que usted se ama. Dios quiere contestarle. Dios conoce su necesidad. A veces pedimos por otra persona amada, un familiar, un hijo. Señor, por favor, bendice, sana a tal persona. Es correcto, pero no lo hagamos pensando que o Dios no está interesado, o Dios no estaba informado, o Dios todavía no ha decidido actuar. Cuando oramos por alguien, pensemos, Dios le ama más que yo. Tal vez un hijo está lejos de nosotros, en un viaje. ¿Nos preocupa el hijo? Claro que sí. Pero si Dios le ama más a él que yo, porque yo soy imperfecto, yo le amo, pero soy imperfecto. Dios le ama y Dios es perfecto y le ha amado de manera suprema. Ha dado a su hijo por él. Dios ha dado a su hijo por mi hijo, entonces Dios le ama más. Así que cuando yo pido por mi hijo, tengo que hacerlo en esa confianza del amor infinito de Dios por aquella persona por la que estoy pidiendo. ¿Necesito pedirle como si yo tuviera más interés que Dios? A veces pedimos así, insistimos, pedimos apoyo de otros para insistirle a Dios como si nosotros tuviéramos más interés que Dios. No hay un asunto en su voluntad en el que yo tenga más interés que Él. Sí, yo puedo tener más interés en cosas carnales, ¿no? Pero cuando oro correctamente, Dios tiene todo el amor y todo el deseo de bendecirme. Por eso, cierro ahí el párrafo, tengo la confianza de llorar con Él y manifestarle mi desconsuelo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué clamo? ¿Por qué lloro? ¿Por qué le imploro? ¿Por qué le digo? No porque Él no lo sabe, no porque no le importa, sino porque me comprende y porque yo necesito decírselo y porque yo necesito sentir en mi dependencia absoluta de Él cómo Él me abraza, me recibe, me contesta. Por eso clamo. El siguiente atributo en el que quiero que reflexionemos es la sabiduría. Estamos hablándole a un Dios absolutamente sabio. Un Dios absolutamente sabio. Dios conoce lo que realmente necesito. Yo no sé lo que realmente necesito. Miren, la publicidad que nos empuja hacia un consumismo desmedido funciona porque nosotros en realidad no sabemos lo que necesitamos. Nos quieren hacer pensar que necesitamos cierta cosa. Es que usted necesita
este champú, es que usted necesita esta licuadora, bueno, o peor que una licuadora, cualquier aparato que ya es altamente especializado y del cual podríamos prescindir fácilmente. Usted necesita esta crema que le aclarará el cutis para que lo acepten mejor en la sociedad. Los publicistas saben mejor que nosotros lo que no necesitamos y nos quieren hacer creer que necesitamos lo que no. Por eso cuando usted va a una tienda de autoservicio, el diseño de la exhibición de mercancías está hecho de tal manera que usted tenga que pasar primero por los anaqueles de las cosas superfluas e inútiles para llegar hasta el último a las verduras que sí necesita. Entonces, en ese camino, por las cosas superfluas, usted es atraído por las etiquetas, los envases y empieza a llenar el carrito de cosas que no necesita. Bueno, esto mismo pasa en la oración. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que nos dé algo y Dios en su sabiduría dice, me está pidiendo puras cosas que no son lo que realmente necesita. Por eso la siguiente línea dice, no me dará aquello que me daña. Tal vez yo le esté diciendo, Señor, pues dame ese carro, que yo necesito ese carro nuevo. Y Dios, que conoce mi corazón y que conoce el futuro, ya vimos la omnisciencia también, ¿no? La sabiduría es cómo Dios aplica de manera adecuada y prudente lo que me lleva a lo mejor. Dios dice, ese carro te haría daño. Con ese carro te asaltarían y te matan, o cualquier otra cosa. Dios sabe que no necesito ese carro o que no es conveniente que Él me dé ese carro, aunque yo le esté pidiendo siempre que me dé ese carro y declarando que ya tengo el carro. Dios no se deja manejar por esas cosas, ¿eh? Dios es sabio. Mire, incluso he subrayado la siguiente cláusula. Todas sus respuestas, es decir, todas las respuestas divinas, están encaminadas al bien mayor. Que yo le pida a Dios una cosa es un bien, pero Dios va a decidir si me da eso o no, con vistas a un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? Madurarnos en el amor para que seamos semejantes al Hijo del Hombre. He querido usar el título Hijo del Hombre en consonancia con estos pasajes de Lucas, ¿no? ¿Cuál es el bien mayor? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es la meta de mi existencia? Ser como Cristo. Entonces yo le puedo pedir a Dios muchas cosas, de todo tipo, correctas e incorrectas. En el capítulo 8 de Romanos también dice, hemos de pedir como conviene, sí, pero no sabemos pedir como conviene. Por eso el Espíritu pide por nosotros. Jesucristo intercede por nosotros. ¿Por qué intercede Jesucristo? No porque el Padre no quiera bendecirnos. Ya espero haya quedado clarísimo que si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Qué significa entonces la intercesión de Jesús? Significa que en Jesús, en el amor que el Padre nos tiene en Jesús, por el nombre de Jesús, por la muerte de Jesús, por la fe que nosotros tenemos en Jesús, es que el Padre puede bendecirnos, puede respondernos, podemos estar en comunión con Él. No es una intercesión como la que la gente a veces se imagina de los santos o de la Virgen, como ahí tratando de conmover a Dios. Bueno, Padre, mira, pues por favor, Señor, mira, pobrecito, dale. Ni los santos, ni la Virgen, ni nosotros tenemos que convencer a Dios de nada. Dios nos ama y Jesús es nuestro intercesor en ese sentido. Dios nos amó en Jesús y nos quiere llevar a la meta de ser como Jesús, de ser como el Hijo del Hombre. Entonces, Dios, que es sabio, no nos va a contestar todo lo que le pedimos. Hay muchas cosas que no nos va a dar. Incluso nos va a dar algunas cosas que no le hemos pedido. Sí, esto es importante también, ¿eh? Dios nos puede dar cosas que yo nunca pedí. A veces de prueba y a veces de bendiciones, ¿eh?
¿Y por qué Dios me da cosas buenas que pedí o que no pedí? Pero siempre buenas, siempre y cuando estén encaminadas al bien mayor. Esto es lo que nuestra época ha perdido de vista. Hoy muchas ideologías, muchas modas, muchas conductas de los jóvenes quieren justificarse de manera aislada. Es que ¿qué tiene de malo que yo ponga estas fotografías? Es que ¿qué tiene de malo que yo me vista así? O que yo me haga esto en el cuerpo. O que ¿qué tiene de malo que fulanito tenga tal conducta sexual? No nos preguntemos aisladamente por las cosas que hacemos, pensamos o decidimos. Preguntémonos cómo encajan en vistas, en el contexto, en la dirección que es nuestra meta, el bien mayor. Así que leo Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué? Porque en Jesús, en su nombre, por su intercesión, por su muerte, tenemos todo de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sí, hay riquezas, hay tesoros de los que somos herederos. Dios nos ha dado todo, nos ha dado riquezas, no materiales. Las materiales cargan nuestro corazón de codicia, de apego a la mundanidad. Dios nos ha dado otro tipo de riquezas más valiosas en primer lugar y eternas en segundo lugar. Recuerde cuando Jesús decía, no se hagan tesoros en la tierra donde las cosas se apolillan, se echan a perder, se las roban. Háganse tesoros en los cielos, tesoros eternos. ¿Y cómo es que Dios hizo sobreabundar? No solo habla de riquezas, sino dice sobreabundar. ¿Cómo lo hizo? En toda sabiduría e inteligencia. Todo lo que Dios ha destinado para nosotros, todo lo que Dios quiere darnos, todas las oraciones que Dios contesta y las que no contesta, están en razón de su sabiduría y de su inteligencia, que gracias a su amor están enfocadas siempre a la meta que es nuestro bien mayor, ser a la imagen de Cristo. Siguiente atributo de Dios, en realidad aquí voy a mencionar dos, la santidad y la sublimidad. Puse ahí entre paréntesis, aunque con letra más pequeña, no podemos hacer peticiones pecaminosas o triviales. Cuando usted le va a hablar a Dios, va a platicar con Dios, recuerde, es un Dios santo. Así que no nos atrevamos a pedirle cosas carnales, indebidas, satisfacción de nuestros deseos descontrolados. Nunca. Apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor Jesús. Ni tampoco cosas triviales. Acordémonos que Dios es sublime. La iglesia ha perdido de vista que Dios es sublime porque ahora muchos predicadores y músicos pasan al frente en fachas, porque la música es balada, es rock and roll, música trivial, música pop, porque las predicaciones se han convertido en pequeñas conferencias motivacionales y entonces se pierde de vista que Dios es sublime, que Dios es alto, que Dios es maravilloso. De eso ya platicamos. Recuerdo que puse tras mí una tempestad para que usted estuviera pensando constantemente en lo que es sublime. Y entonces leo Primera de Pedro en su primer capítulo, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está, y está citando aquí el Pentateuco, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, este pasaje de Pedro está en el contexto de la caída de los ángeles, de los días de Noé y de los días de Lot, ¿recuerda?
Y nos dice cómo Dios castigó a los ángeles, a la generación de Noé y a Sodoma y a Gomorra. Y ahora nos dice, ustedes tienen un Dios santo, así que si ustedes lo invocan como Padre, si ustedes oran y hablan con Él como su Padre, entonces acuérdense que Dios juzgará todo lo que hagamos en el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, el tiempo que caminamos sobre esta tierra antes de la muerte y por supuesto la resurrección. Debemos orar entonces con temor. Señor, te voy a pedir solo aquellas cosas que sean coincidentes con tu carácter limpio, con tu carácter trascendente. La santidad no es solo un estar apartado del pecado, sí lo es en un primer momento, porque santo quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Pues en primer lugar del mal, por supuesto que sí. Yo no puedo decirle, Señor, y castiga o mata a fulanito que me hizo tal cosa. Señor, maldice a perenganito. Ese tipo de oraciones, tal vez que usted conciba como increíbles, se dan hasta de algunos supuestos apóstoles. Es que yo maldigo a tal, a todo el que hable mal de mí lo maldigo. Eso no es coherente con el amor de Dios ni con la santidad de Dios. Y la santidad nos lleva a lo sublime, porque santo quiere decir apartado, absolutamente diferente, y en eso radica la profundidad de la santidad divina. Dios es absolutamente diferente a todo lo que es finito, a todo lo creado, a todo lo que podamos imaginar. Dios es el absolutamente otro, y eso es su santidad, y por ende, eso es su carácter sublime. Porque, leo ahora Isaías 57, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Cómo es Dios? Alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Qué versículo tan bello, ¿no? Uniendo la santidad y la sublimidad. El alto y sublime, el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Cuando oremos, entonces hay que considerar, estoy hablando con un Dios alto, sublime, santo. Por eso mi corazón debe ser, como termina el versículo, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. También en el capítulo 6 de Isaías, en aquella visión del trono, Isaías dice, vi al Señor en un trono alto y sublime. Y ahora la carta a los Hebreos, que ya hemos estudiado, dice en su capítulo 7, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es Jesús? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, santo, ¿no? Y hecho más sublime que los cielos. Otra vez, lo santo y lo sublime van de la mano. El Padre es santo y sublime. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es santo y sublime. Vamos al versículo 7 de Lucas 18. Ese va a ser nuestro versículo central del día de hoy. Vamos a leerlo en griego, ahí en la lámina que usted está mirando en su pantalla, está el versículo en griego. Verso 7 lo voy a leer. O de Theos umi piisi, tin ekdikisin ton eklekton aftu, ton booton afto, imeras keniktos, que macrocimé epaptis. Ahora lo leemos despacio y lo vamos traduciendo. O de Theos es una pregunta, ¿y Dios? Umi piisi tin ekdikisin no hará la defensa ton eklekton aftu de los escogidos de él, ton booten afto imeras keniktos de los clamantes a él día y noche. Y la última frase para cerrar la pregunta, que macrocimí será paciente epaptis con ellos.
será paciente con ellos. La mayoría de las Biblias lo que está diciendo es que Dios va a contestar pronto. Sin embargo, la palabra griega aquí, macrothimi, que significa más bien longanimidad o paciencia, no alude tanto a una respuesta inmediata. Nosotros desesperados, que quisiéramos que Dios nos resuelva los problemas, no solo que lo resuelva ya. Nos preguntamos, ¿por qué este pasaje dice que Dios contestará pronto y yo tengo años pidiendo por tal cosa y no tengo la respuesta? Porque la idea no es tanto que Dios va a responder pronto, sí lo va a hacer pronto en la dimensión de la historia porque estamos ya muy cerca del final. Pero la característica aquí es más bien que Dios es paciente, que su ánimo para con nosotros se extiende por todo el tiempo que sea necesario hasta que llegue el momento oportuno. No se trata de que Dios me conteste todo lo que le pido, se trata de que me conteste aquello que me conviene en su sabiduría. Tampoco se trata de que lo que me va a dar me lo tenga que dar de manera inmediata. Se trata de que Él conoce el tiempo, Él es paciente y Él sabe cuándo es el momento conveniente. La Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, si usted tiene, por ejemplo, la revisión de 1960, que la mayoría utiliza, va a ver que cambia aquí la palabra, ¿no? Voy a leer la Biblia del Oso. Y Dios no defenderá a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Es decir, Dios nos va no solo a contestar, aquí la pregunta es defender. A ver, uno podría leer este versículo como que Dios me va a contestar lo que le pida y me lo va a contestar rápido. Esa es una mala lectura. Lo que el texto está diciendo es que Dios va a hacer justicia. Aquí Casiodoro traduce defender. La palabra griega ekdikisin, que es defensa, es de la misma raíz que justicia, diki, justicia. Dios hará justicia, Dios defenderá a sus escogidos. O sea, no es la respuesta a cualquier cosa. Es la respuesta a bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto quiere decir que entonces, ¿por qué claman los escogidos de día y de noche? Porque la justicia de Dios se manifieste en el mundo. No estoy pidiendo de día y de noche porque Dios para que me aumenten el sueldo. No estoy pidiendo de día y de noche para que ya se me quite este dolor. Estoy clamando de día y de noche para que la justicia de Dios se establezca en el mundo. Como leímos Apocalipsis la semana pasada. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas a los que moran en la tierra? Pues Dios defenderá, Dios hará justicia a sus escogidos. ¿Cuándo? No de manera inmediata. Dios es longánimo, Dios esperará hasta el tiempo oportuno. Entonces este es el otro atributo de Dios, la justicia. En nuestra siguiente lámina enlisto allí justicia. Y decimos en la primera línea, Dios no escucha. No escucha quiere decir, puse entre paréntesis, no concede. No es que no escuche, Él es omnisciente. Acuérdense que Él sabe lo que voy a pedir cuando todavía no lo pido. Entonces, en ese sentido, no hay alguien a quien Dios no escuche. Aquí escuchar lo que significa es ser anuente o decir sí a la petición. Dios no escucha, no concede. Peticiones injustas. No podemos pedir siempre bendiciones. Por la mañana me llegó una invitación a que oremos por las autoridades, por los gobernantes. Y la mayoría de los cristianos supone que orar por los gobernantes es decir, Señor, bendice al presidente, bendice a los gobernadores, bendice al secretario de gobernación. No, eso es injusto. El texto de Pablo a Timoteo, donde pide que oremos por los gobernantes, dice para que podamos vivir dignamente.
Nuestros actuales gobernantes están haciendo que vivamos cada vez de la manera menos digna. Se ha perdido de vista en qué consiste la dignidad humana. Hoy se está gobernando para que las leyes puedan aprobar el ataque a la vida desde la concepción, para que la dignidad de las personas sea destruida a través de pretender ser lo que no pueden ser, y de muchas maneras, desde las maneras equivocadas económicas, las malas decisiones de salud y las malas decisiones éticas. Entonces, ¿qué vamos a pedir por nuestros gobernantes? ¿Que Dios los bendiga? ¿O vamos a pedir que se arrepientan o que Dios los quite o de plano que Dios se los lleve? Pidamos conforme a la justicia de Dios. ¿Usted cree que Juan el Bautista, cuando reprendió a Herodes, y si oraba por Herodes, decía, ay Señor, bendice mucho a Herodes? Bueno, se lo dejo a su reflexión. ¿Qué dice 1 de Reyes 8:49? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Entonces no estamos orando por peticiones intrascendentes, por pequeños problemas nuestros. Sí, a Dios ya dije, le platicamos todo, con Él derramamos nuestro corazón. Pero nuestro clamor principalmente es por su nombre, por su justicia, por su reino. Otras traducciones de Lucas 18:7, la Biblia latinoamericana. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Me gusta esta traducción. Dios deja que esperemos. El texto no debe malentenderse como que aquí dice que si yo le clamo de día y de noche, me va a contestar rápido. Pues si contestara rápido, ¿para qué tienes que clamar de día y de noche? Es un contrasentido. Si contesta rápido, hazle una oración y al minuto ya está contestado, ¿no? Si hay que clamar de día y de noche. Es precisamente porque esta traducción capta bien el sentido, ¿no? Mientras Él deja que esperen. Otra traducción, la Reina Valera 1909. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Conservó el sabor de la versión de 1569, ¿no? La Biblia Jubileo 2000 también me parece precisa. Y Dios no vengará, no solo es defender, sino en el sentido de aplicar justicia. Y Dios no vengará a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Y en la siguiente lámina, el texto que ya cité, Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? Otra vez, un Dios justo y un Dios santo, ¿no? Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. El clamor es el clamor por la justicia. El clamor es el clamor por la salvación del mundo. El clamor es clamor por la predicación del Evangelio, por el arrepentimiento de los pecadores. Dice Habacuc, hablando del tiempo que hay que esperar, porque es aún visión para el tiempo señalado. Es decir, no siempre la respuesta ni la visión es para ahorita, para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin. Ahora sí podemos decir en esta generación. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La respuesta de Dios, aunque tarde, vendrá. Espérala. Cristo, aunque tarde, regresará. Espéralo. Hay un tiempo final de la historia. Dios terminará el plazo de paciencia y cada persona será retribuida. En este tiempo quisiéramos que Dios ya castigara a los malvados, que Dios ya defendiera al 100% a todos los que sufren, a los oprimidos, a los perseguidos, a los torturados.
Sin embargo, no es el tiempo. Sin embargo, sí hay un límite al tiempo. La paciencia de Dios llegará al punto de la historia donde Dios dice, hasta aquí. Ese es el retorno de Cristo. Recordemos, sigo leyendo, que en los días del diluvio, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esto aludiendo a que hay un tiempo en que, como lo manejaba el antropomorfismo de Génesis, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es decir, llegó el momento de cambiar la acción con los seres humanos. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y entonces llegó el diluvio. Sí, aquellos estaban comiendo y bebiendo, acuérdense, de una vida apegada a lo material, a la inmediatez, al placer. Vino el diluvio y se los llevó. Los ángeles le dijeron a Lot, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. O sea, hay un lugar, hay un momento en el que la maldad llega a su punto supremo y entonces Dios decide que el tiempo se ha terminado. Estamos viviendo ya muy cerca de ese tiempo. Un atributo más, la soberanía de Dios. Dios es soberano, quiere decir que Él es la suprema autoridad, no hay nada arriba de Él, y otra vez, nada puede obligarlo a hacer algo porque Él es soberano. Claro, nunca separemos su soberanía de su amor, Él no va a hacer cosas que no conllevan amor. Dios no es un soberano arbitrario que diga, bueno, hoy tengo ganas de hacer esto y lo voy a hacer porque yo quiero. Todos sus atributos se funden en la unidad de su ser. Por eso, amor, justicia, santidad, soberanía, van siempre juntas. Bueno, si Dios es soberano, si ese Dios a quien le hablamos es soberano, no podemos decretar y declarar aquello que nosotros queremos o creemos que es mejor. No podemos hacer eso. Si usted empieza, y yo decreto, y yo declaro, entonces usted ya perdió de vista una frase, sea hecha tu voluntad. Ha habido el colmo de algunos nuevos apóstoles que dicen que eso de decir sea hecho tu voluntad está mal, que eso es falta de fe. Si así fuera, entonces Jesús habría estado equivocado, porque esa frase la enseñó Jesús en el Padre Nuestro. ¿Cómo vamos a decir? Jesús se equivocó. No debes de decir se ha hecho tu voluntad. Tú debes de decir yo decreto. Claro, porque son incompatibles decretar y pedir la voluntad de Dios. Porque decretar es lo que yo supongo que debe de ser, lo que yo quiero que sea, y no me espero a que Dios responda, yo ordeno que ya suceda. Eso es una actitud carnal y soberbia. Y si yo reconozco que Dios es soberano, entonces no puedo andarme haciendo declaraciones y decretos. Solamente puedo orar en esa definición que dimos. Oración es búsqueda de la voluntad de Dios. Y por eso mis palabras tienen que ser, Señor, Padre, sea hecha tu voluntad. No podemos reclamar promesas de Dios. Si Dios es soberano, no podemos reclamar promesas de Dios. Y Señor, es que tu palabra dice y ahora me cumples y yo reclamo y yo decreto que aquí, como está escrito, así tiene que suceder. Cuando Satán quiso convencer a Jesús de que hiciera eso, arrójate del templo, de la parte más alta, para que toda la gente vea que no te va a pasar nada y crean que eres el Mesías, porque escrito está, a sus ángeles mandará, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús no cayó en la trampa como muchos cristianos hoy, no dijo, sí, aquí está escrito, bueno, yo voy a reclamar esa promesa de Dios. Y voy a hacer eso porque quiero que todos me vean y me reconozcan. Jesús, humillándose a la voluntad del Padre, sabía que si el Padre no le había pedido que hiciera eso, no era la voluntad del Padre. Y entonces le dio una respuesta a Satanás. Y esa respuesta fue, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando usted ora,
diga, sea hecha tu voluntad. Y nunca seamos tan faltos de respeto, tan temerarios ante Dios de decirle, yo reclamo tal promesa. Se inventan doctrinas muy extrañas. Es que la autoridad de Dios en la tierra la tenemos que ganar nosotros. Nosotros tenemos que establecer el reino. Dios nos dio a nosotros las llaves, la autoridad, y entonces si nosotros no usamos esa autoridad, Dios no gobierna la tierra. Dios es soberano en el universo. Dios gobierna todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24. No se ande usted creyendo que usted tiene autoridad para decretar o para hacer cosas que si usted no decreta, Dios no hace. Ni para andar reclamando promesas, aunque estén ahí escritas. Dios sabe cuándo y para quién son esas promesas. Y podemos hacerlas nuestras y creerlas sin reclamarlas, sin faltarle al respeto a Dios. Y como Job, último párrafo de esta lámina, y como Job podemos exclamar, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Cuando nos pasan cosas malas, estaremos diciendo siempre que fue el diablo, que fue un demonio, que fue la falta de fe, que fue una maldición, que eso no lo podemos permitir, que todo eso lo reprendemos y lo cancelamos. Dejemos nuestra vida en las manos de Dios. He oído predicadores que dicen, es que Job no tuvo fe. Estas palabras de Job estaban equivocadas. Así como se han atrevido a decir que fue incorrecto que Jesús nos enseñara a orar diciendo, hágase tu voluntad. ¿A ellos les parece falta de fe? También dicen que Job se equivocó al decir, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Por supuesto que todas estas preguntas tienen una respuesta afirmativa, ¿no? Cuando el versículo lema de nuestra plática de hoy es, y Dios no vengará a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, aunque sea longánimo con ellos, la respuesta es sí, por supuesto que sí, Dios hará justicia. Ante la pregunta de Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? La respuesta es sí, no tenemos por qué rechazar las adversidades que Dios nos permite vivir. Y luego Job continúa diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Por qué me preocupo de que se pierdan las cosas materiales? De que me hayan robado, defraudado, de que se haya incendiado mi casa. ¿De qué me preocupo? Nací desnudo y desnudo me voy a morir. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así debe culminar nuestra actitud en la oración. Padre, vengo a platicar contigo que me conoces, que sabes lo que pienso, lo que siento. Platico contigo que estás aquí, platico contigo que me has amado hasta lo más alto, supremamente, incondicionalmente. No me has puesto condiciones para amarme. Entiendo que eres sabio y justo, sublime, y me humillo delante de ti. Entiendo que eres mi Padre y me abrazas y me amas y derramo mi corazón delante de ti. Hay cosas que no entiendo por qué las permites o por qué no me las das, pero puedo decirte, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la prueba de que Job no se equivocó al decir estas palabras es que el Espíritu Santo, inspirando al poeta que escribe la historia de Job, cierra con esta conclusión. Y en todo esto no pecó Job. Y en todo esto no pecó Job. Entonces no era equivocado que Job adorara a Dios y se sometiera a su soberanía de esta manera. En fin, el tiempo nos ha alcanzado y continuaremos reflexionando sobre la oración y en particular sobre cómo oró Jesús. Pero por lo pronto, que hoy quede en pie para los siguientes días en nuestra oración. ¿Cómo es ese Dios a quien oramos? Y si recordamos estos atributos de amor, de santidad, de sabiduría, de omnipresencia, vamos a orar con una mayor confianza, con mayor sabiduría
con mayor pertinencia a ese Padre que está aquí con nosotros. Ese Padre que nos conoce, que nos ama y que sabe lo que quiero, y no solo lo que quiero, sino lo que realmente necesito. Alabamos a Dios por ello y cerramos nuevamente con las palabras de Job. En cuanto a todo lo que Dios nos dé o nos quite o nos deje de dar, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová.